Apenas la semana pasada te presenté el recorrido que junto al equipo hicimos a un cementerio, el cual tenía en su particularidad sus dimensiones, dado a que era un sitio bastante pequeño. Esta vez veremos la otra cara de la moneda, ya que investigaremos un camposanto enorme y lleno de leyendas en su interior. El cementerio municipal de Amatitlán es de lejos el cementerio más pulcro que hemos visitado. Y eso nos hizo más sencillo escuchar esas historias y secretos que guarda tras sus paredes. Por lo que en estos momentos es que te pido que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. Legión, buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy es noche de investigación. ¿En donde estoy ubicado? En el Cementerio General de Amatitlán, un lugar bastante plasmado de leyendas. Ya desde el momento en que entramos nos han contado más o menos lo que sucede acá. La verdad es bastante espeluznante, pero como siempre no vengo solo, conmigo está Wendy la Pixie. Legión. ¿Qué opinas del lugar? Ya tuvimos la oportunidad de entrar. ¿Qué opinas del sitio, Pix? Pues se ve bastante limpio, ordenado, por lo que se puede ver. Y la verdad estoy con la expectativa de que vamos a encontrar esta noche. Quiero agradecer al alcalde del lugar, al señor Maynor Orellana, porque él es quien nos permite hacer este tipo de investigación en este lugar. Así Entonces, Legión, como siempre les digo, acompáñenme. Pues como siempre solemos hacer en este tipo de lugares, vamos a dejar luz para lo que sea que esté acá. Si necesita luz, pues venga y la pueda tomar. No venimos a molestar, no venimos a perturbar, simplemente venimos a documentarlos. Y les dejamos luz para los que necesiten luz. Ahí sí que con todo respeto. Con todo respeto, pueden tomar luz de esta vela. Siempre me he caracterizado porque te cuento los relatos paranormales de cada lugar, pero esta vez una de las administradoras del cementerio nos contó a detalle, punto a punto, las cosas que suceden en los diferentes lugares que encierran leyendas, y fuimos hacia donde nos decían. Para esta ocasión en especial, en este cementerio tan emblemático de Amatitlán, traigo una guía, una persona que nos dio la bienvenida acá y me ha contado unas cosas bastante impresionantes. Estamos hablando de la licenciada Victoria. Cuénteles más o menos cuáles son sus cargos aquí para que ellos sepan que pues no es cualquier persona la que anda conmigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos del otro lado, cibernautas. Mi nombre es Victoria Figueroa, soy la directora del Cementerio Municipal de Amatitlán. Pues estamos hoy viendo y esperando que se manifiesten con nosotros. Venimos con todo el respeto del mundo a ver qué logramos escuchar y ver el día de hoy acá en este cementerio. Exactamente, entonces ella nos va a ir contando más o menos qué es lo que sucede. Entonces ahorita esperen tomas para ver qué es lo que queremos captar esta noche. ¿Cuál es la tumba más antigua? ¿Así como esta? La tumba más antigua es la que teníamos el ingreso donde ustedes pusieron la luz. Ah, ok, qué casualidad. Es de 1800. Qué casualidad. Dato que no 1800. sabíamos. Ajá, nosotros solamente por respeto en los cementerios donde no conocemos, tratamos de dejar luz. No sabemos qué hay aquí, si necesitan luz, entonces tratamos que por respeto dejar una veladora, pero qué casualidad que en la primer tumba de... Ese es el más antiguo. o sea, eso a mí me llena pues saber de que pues ahí sí que con todo respeto lo hacemos. Ah, ok. Mira, ¿ves? Sí. Y está decorada por dentro. Pues Legión, aquí estamos en el primer punto que me mencionaron. Esta
tumba que le llaman la cuna. No tengo por qué decirles el por qué le llaman así, se nota en primer plano. Acá está enterrada una niña de 15 años. La familia se ha tomado la molestia de venir y decorársela. Y se nota el amor que le pusieron a esta misma tumba. Y sí es bastante impresionante de que la mantengan así. Qué bonito. Tumbas como estas son las que nos demuestran que hay bastantes construcciones bastante antiguas en este cementerio. Vean, es como estilo, tiene unos pilares como estilo romano, una cruz de metal, y la pintura pues ya con el tiempo se ha caído y no tiene datos, entonces es imposible saber cuándo fue hecho este entierro. Y así hay varias tumbas acá donde pues no sabemos a quién pertenecía, porque hay muchas también muy abandonadas, así como otras bastante cuidadas. Pues me están contando que en este mausoleo que tengo acá al lado, cuentan las leyendas o las historias de que se asomaba un niño y era común verlo. Entonces acá voy a poner una pelotita, la cual si hay un niño aquí, que la toque, que juegue con ella. Solamente venga, tóquela a ver si de repente, si está entre nosotros. Tócalo, no tengas pena. A ver si hay un niño aquí que se asome. Quiero verlo. Aquí estoy teniendo lectura. A ver, asómate otra vez. En el gusto. Sí, en el gusto. Asómate. Ya te vi, ya vi que si andas acá entre nosotros. ¿Ves? Mira. Mira. Asómate. Mira, y se está moviendo. ¿De la linterna? A ver, sin luz. Mete el hombro desde aquí mejor, es que... Ahí está. Mira, ahora se fue más para atrás. No, ahí está, atrás. Es que está más cerca. Ya te vi. Ya vi que estás aquí con nosotros. Gracias por mostrarte. Si se dan cuenta, ahí no hay nada. O sea, no hay ni siquiera una cruz o algo que me muestre o que se confunda con una figura humana. Entonces sí hay alguien aquí que me lo está mostrando, pero no quiere acercarse. Me imagino que porque somos desconocidos o porque vio que no lo estamos intimidando. Buenas noches. ¿Oyeron? ¿Estás grabando, Pix? ¿Sí? ¿Qué Como un hace lamento. sartén aquí? Qué bonito se mira. Porque se ve bien ordenado, como que tuvieran hasta una altura para tener la cruz. Se ve bien bonito. Vuelve a hacer ese ruido. Yo lo quiero oír. ¿Escuchaste, Pix? Ahorita. Ajá, se vieron como que unas cadenitas, así No. como que las hubieran matado. No, pero sí se escuchó. Si vamos adelante, tal vez no lo vuelvan a hacer. O nos quieren llamar nuestra atención. Uno de los nichos de acá llamó poderosamente nuestra atención, por lo que tenemos que mencionarlo, por algo bastante peculiar. A esto me refiero cuando digo personas
que quieren a sus difuntos. Atrás de mí, yo creo que acá, ahí se mira perfectamente bien, hay una tumba en la cual le hicieron un arte, que ya muchos lo reconocieron, es Goku con sus alas, cuando pues ya está muerto, ya está ascendiendo. No solamente está de este lado, sino que Pix también lo tenemos del otro, ¿verdad? Sí. Vengan a ver de este otro lado. Es algo que a mí me gusta saber, de que la gente conoce el gusto de sus difuntos, de sus muertos, y mandaron a hacer eso. Contrataron a un pintor que se tomó el tiempo de venir y hacer este tipo de arte para ellos, para que lo disfruten, para rememorarlos de una bonita manera. Ya hemos visto tumbas de Pokémon y ahora nos topamos con la tumba de Dragon Ball, de Goku. Cuando platiqué con los guardias y los que le dan mantenimiento al cementerio general, me comentaban de que cuando sacan a los difuntos, obviamente separan su ropa de los huesos y todo, pero que era bien común que ya cuando están tirando la ropa se les venía un huesito y no se daban cuenta. Probablemente, más que todas las falanges. Ajá, las pequeñas. Los de los dedos. Pero entonces sí, de repente ustedes cuando están haciendo limpieza de todo, porque esto que tengo aquí atrás es un incinerador. Así es. Pero no es un incinerador de personas. De cremación, no. Este es de cajas y ropa. De cajas y ropa. Esto lo hicieron porque si ustedes han visto mis videos, sabrán que es muy común toparnos con cajas, con ropa, con fundas de los ataúdes. Aquí no sucede eso, aquí lo incineran todo. Uh-huh. Cuando ustedes están limpiando todo lo que ya se incineró, se han topado con... Desde que estoy yo, no. Mis muchachos tienen y saben el cuidado. Sí, como que como un silbido. El cuidado de que no tiene que ir. Por lo regular los difuntos vienen con calcetines. Ajá. Entonces nosotros nos enfocamos más, los calcetines se agarran y se sacan los restos completitos, se vacían. Ah, ok. Ahora las manos, si miramos, como por lo regular están así, quedan completitos. Quedan los sí, huesos. Entonces no, aquí solo para cajas. El día de hoy vamos a ver. Metimos. No pegamos fuego porque estaba lloviendo, pero se pega fuego solo en la noche. O sea que ahorita tendría que estar funcionando. Pero acá lo que yo tengo es pedazos, madera de ataúd, las fundas, y me imagino que hay ropa también allá adentro. Uh-huh. Es bastante, primero, ecológico, limpio, y yo siento que es bastante respetuoso para los difuntos, que no solamente tiren su ataúd, sino que se incinere, porque sí, incluso he visto casas hechas con la madera de ataúd. No, nosotros aquí le pegamos, aquí tenemos trabajo todos los días, entonces todos los días se hace esto mismo, y cada 8 días se saca la ceniza. Justo a donde nos dirigíamos era el sitio que para mí fue el más cargado. Y ahora entenderás el porqué. De entre muchas de las cosas que encontramos en este cementerio, tengo este camino de acá, que lo que tiene de curioso es que acá hay cuerpos. Esto es un camino hecho de cuerpos XX. Obvio, aquí en este cementerio ya no están recibiendo cuerpos, pero los que hay están aquí. Estamos hablando de acá al segundo árbol, licenciado. Al fondo, donde mira lo blanco, el mausoleo. Hasta allá. Entonces, hasta allá. Todo este camino, o sea, prácticamente ahora, ahí sí que con todo respeto, estamos caminando encima de cuerpos que han estado aquí, que están puestos tanto horizontal como verticalmente. Entonces, ¿a cuánto están de profundidad? Apenas a 1 metro de distancia. No se apaga. Hasta ahorita. Apenas a 1 metro de distancia, es decir, de que yo bien puedo agarrar una pala, excavar, que me encontraría un cuerpo humano. Algo que pues a cualquiera le erizaría la piel estar acá, pero es prácticamente lo que venimos a documentar, y pues me llena como que de incertidumbre el saber dónde estoy parado en este momento.
Acá, donde están los cuerpos, quiero preguntar. ¿Me van a contestar? Sí, muy bien, perfecto. ¿Dónde están ustedes? ¿Tienen frío o tienen calor? Dígame. Dígame. Ya me había contestado. Sí, ok. ¿Qué me quieren decir? Dígame un nombre. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Evelyn. Evelyn, se llama Evelyn. Hugo. Aquí se siente un frío así en la ciudad, más bien. Sí, a mí Sí. me agarró dolor de cabeza. Ahorita. Sí, es Y que, aquí hay- se es que aquí siente- cabal hay como que mucha carga espiritual. Estamos sobre cuerpos. Ustedes nos están molestando, nos están quitando nuestra energía. Usen la energía de los aparatos, no de nosotros. Sí, me dijeron. Usen energía de los aparatos. Contésteme, pues. Luz. ¿Necesitan luz? ¿Me están pidiendo que les dé luz? Vuelvo. Claro, me Claro, dijeron. sí. Dígame, luz, dígame. Y yo se las dejo. Es una sensación bien rara estar aquí. Entonces, ¿quieren luz? Quiero más. Sí. Bueno, entonces, como les dije, yo les voy a dejar luz. Gracias por haberse comunicado conmigo. ¿Quieren decirme algo más antes que me vaya? Sí, ¿qué me quiere decir? Gracias. No. Como se los ofrecí. ¿Ustedes quieren que les deje luz? Sí, me dice. Sí, correcto. Gracias. Gracias otra vez. Vamos a dejarle luz. Estamos sobre el área de XX. Nos pidieron luz y aquí Sí, se me las están dejamos. pidiendo luz. Con todo Es- respeto. pero- ¿Están tranquilos que les haya dejado la luz que les ofrecí? Van a dejar de que se acabe. Tomen luz si necesitan luz, por eso se las estoy dejando. Tomen la luz que necesitan, ¿ok? ¿Quieren decirme algo más antes de que termine la sesión de Spirit Box? Sí, ¿qué me quiere decir? Ahí. Mira, ahorita pasó algo bien curioso. Tal vez la cámara no lo captó. Un bichito Ujú. se acercó y se quemó con el calor de la... O sea, no sintió en ningún momento que había calor de De la veladora. de fuego. Ajá. Ajá, y se quemó tal cual. Yo vi al bichito. Y se murió. O sea, se fue como que no hubiera sentido el calor de la veladora. Era algo. Pues Legión, hasta aquí la investigación de esta noche. Les voy a dar un dato que ni Pixie ni yo sabíamos. Nosotros acá en esta tumba dejamos la luz puesta, que fue lo que vieron al principio. Pero lo que nosotros no sabíamos es que esta es la tumba más vieja del cementerio. Ahí sí que la licenciada Victoria nos lo hizo ver, de que sin que nosotros nos percatáramos hicimos algo muy significativo para el cementerio. Entonces yo creo que por eso fue una noche no tan cargada, aunque tengo que revisar las respuestas. Pixie, ¿qué opinas de la noche? Wow, la verdad asombrada. El orden que tienen en este cementerio, bastante tranquilo, pero ahí sí que también me llevo bastantes datos, una muy bonita experiencia, muy diferente a otros cementerios que hemos visitado, que pueden ver ahí en el canal todos los que hemos visitado, ahí están los videos, y este me dejó algo muy especial en mi corazón, por decirlo así, porque sí es bastante ordenado, no sé, bien pacífico, obviamente, pero sí los datos que nos dieron puntuales, eso es lo que me llevo, porque
estuve prácticamente parada en la XXX. Es una sensación súper rara, pero sí, no, la verdad, qué bueno que pudieron ver el video y muchas gracias por acompañarnos, Legión, y espero que haya sido de su agrado. Este es un nuevo cementerio que nosotros visitamos, llevándoles este contenido para que ustedes también vivan la experiencia con nosotros. Nuevamente quiero darle las gracias al alcalde de Amatitlán por habernos permitido estar acá, y pues a la licenciada Victoria Figueroa, que fue la que nos dio los datos. Créamelo de que fue de mucha ayuda, que nos va a funcionar no solamente en esta investigación, sino en las demás. Entonces, Legión, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por haber visto este video completo. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo, comentarlo y dejar tu like. Yo soy el Julio López.